Gracias. Amén. Voy a invitarte a que esta tarde en tu casa puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 12. Historia algo conocida quizás, pero creo que hoy Dios nos quiere enseñar algo a través de esta parte de la Biblia. Dice Hechos 16, del 6 al 12. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rodeándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Padre, como hace un momento lo entonábamos, Señor, en esta alabanza, que nos muestres, Padre Celestial, ese poder, pero no nos muestres, Señor, algo que no hayas mostrado ya antes, Padre Celestial. Más bien, recuérdanos, Padre Santo, lo que tu palabra ya nos ha enseñado. Recuérdanos, Padre Celestial, lo que tu palabra nos ha mostrado y lo que tú te manifestaste, Señor, a tus apóstoles y lo que tú mostraste, Señor, a esos hombres, como en este caso a Juan, Padre Celestial, que dice tu palabra que te miraba con rostro como de un sol brillante y eran tus vestiduras blancas, Señor, como la lana, blancas, Padre Celestial, como la nieve, Padre Celestial, y esos ojos como de fuego. Enséñanos, Señor, y recuérdanos tu poder, muéstranos esa gloria en estos tiempos y trae a nosotros memoria de cada una de tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar haciéndote a lo mejor una pregunta que puede sonar algo ilógica, puede sonar, o más bien muy lógica o absurda quizás, pero la pregunta es: ¿a cuántos de nosotros todo esto que está pasando nos ha afectado? Y yo creo que al decir yo que es absurdo es porque la respuesta es bastante lógica, ¿no? Yo creo que todos podríamos decir que a todo mundo nos ha afectado y literalmente a todo mundo nos ha afectado. Es algo que no podríamos dudar. Quizás algunos de mayor forma, quizás a otros no fue un cambio tan drástico, quizás su vida continuó, pero hubo algo que tuvo que haber afectado esta situación que hoy en día estamos viviendo. Hubo una situación en nuestras vidas, quizás algo en tu día a día tuvo que cambiar para que no era algo común o que no era algo parte de nuestros accesorios, quizás el portar un portabocas, un cubrebocas más bien, y ahora es como que parte de nuestro itinerario, es parte de nuestro outfit de día con día, el cargar un cubrebocas. Algo tuvo que cambiar en nuestras vidas. Ahora la segunda pregunta quizás que yo te podría decir es, y que podría ser un poco más específica es: ¿esto cambió planes en tu vida? ¿Ha cambiado planes en nuestras vidas esta situación? E indudablemente yo creo que también la respuesta en todas las personas va a ser un sí, quizás. En algunos de una mayor trascendencia, en otros de otra mayor trascendencia,
de otra menor trascendencia, pero a todos creo que algún plan que teníamos en estos meses nos lo tuvo que modificar esta situación de esta enfermedad, de esta pandemia. Y algunos quizás tenían el plan de casarse y Dios pues los ayudó, los libró, los ayudó a posponer o tuvo que posponer, tuvieron que posponer su fecha de boda. Algunas personas, algunos jóvenes quizás tuvieron a soñar el día de su graduación. A lo mejor fueron años de estarse esforzando para llegar a un momento culminante en el cual tenían que decir, por fin terminé. Y llegó el momento y tuvieron que festejar su graduación en casa. A nosotros, a mí en mi caso, pues fue algo que nos llegó de manera repentina. Estábamos estudiando en la ciudad de Tijuana y muchos amigos míos estaban a punto de graduar de 3 años de estar estudiando en el Instituto Bíblico y de repente las cosas cambian. Las cosas cambian. Tus planes, todo lo que tenías tú planeado cambió en un momento. Todo lo que teníamos planeado. Algunos que tenían el deseo quizás de tener una festividad de su cumpleaños de una manera diferente. Y habían dicho, a lo mejor hasta en sus publicaciones, ¿no? Al inicio del año 2020 será algo distinto. Y miren, sí que fue algo distinto. He visto tantos memes hoy en día de que cómo el 2020 se ha ido un poco cambiando nuestra situación y ha ido cambiando nuestro día a día. Y creo que esto cambiará también nuestra rutina en nuestra vida. 2020 será un año que nunca olvidaremos. La humanidad nunca olvidará. Los cambios de planes. En esta parte que te acabo de leer, vemos un hombre llamado Pablo, que le ocurre exactamente algo parecido a lo que hoy en día tú y yo podríamos estar viviendo. Un cambio de plan. Y esto es de lo que hoy quiero hablarte, el cambio del plan. Muchos de nosotros no teníamos previsto esta situación. Es más, ni los gobiernos mismos tenían previsto esta situación. Se ha hablado tantas cosas de que si fue creado, que si esto no, pero hoy en día estamos viendo cómo gobiernos, como potencias mundiales, aún potencias como el vecino del norte, como los Estados Unidos, no tenían previsto esto, no estaba en su bitácoro del día a día, no estaba dentro de sus planes de este año 2020. Y seguramente a ti y a mí, como te lo mencionaba hace un momento, nos cayó tanto de sorpresa que cambió todas las cosas. Pablo, un hombre llamado por Dios, un hombre que se le fue dada revelación de la doctrina y tantas cosas en el Nuevo Testamento, el escritor más importante del Nuevo Testamento, está por comenzar su segundo viaje misionero. Y su anhelo es ir y llevar la palabra a Asia Menor, para ser más precisos, lo que es hoy en día Turquía. Y él toma consigo algunas personas, como lo es Silas, como lo es Timoteo, como lo es en este caso Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, y va con ellos, y su deseo y su plan y su propósito es llevar la palabra, el evangelio a una país, a una ciudad, a una región en la cual necesitaba hablarse la palabra de Dios, y que más adelante Dios se lo permite, pero que en esos momentos no era el plan de Dios. Quizás era un plan totalmente bueno. Durante años, quizás en ese tiempo, duró Pablo juntando alguna cantidad de dinero para poder hacer de este viaje una realidad. Porque déjame decirte que no fue un viaje que durara solamente un día, o que nada más durara unos cuantos horas llegar de una ciudad a otra. Como hoy en día nosotros tenemos la facilidad de tomar un avión, de tomar un carro y de estar en unas cuantas horas en nuestra ciudad, aún en otro país. No era así, era un transcurso de días, aún de meses. Y Pablo pudo haber tenido este deseo durante meses anteriormente. Tuvo que planear este segundo viaje misionero, y su deseo era llegar a la ciudad al país de Turquía en estos días, a Galacia, a toda esa región de Asia Menor.
Eran meses de estar planificando esto. Eran meses de estar creyendo que esto se iba a hacer una realidad. Pero llega el momento en el que cuando Pablo dice la palabra de Dios en el versículo 6, que él cuando llegaba a atravesar Frigia y la provincia de Galacia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Ahora, tú y yo estamos pasando una situación que hoy en día, como te decía hace un momento, va a marcar la historia no solamente de nuestras vidas, sino la historia de la humanidad. Y creo yo que como iglesia tenemos que tener bien claro el por qué están pasando las cosas. ¿Por qué estos cambios de planes? Y tú puedes decir, caray, ¿por qué Dios permite este cambio de plan? Pero quizás, a lo mejor lo único que está sucediendo es que cambiaron tus planes, pero los planes de Dios nunca han cambiado. Para ti sí son un cambio de planes, pero para Dios sigue siendo el mismo plan. Pero te parece extraño porque como no concordaban con las cosas que tú deseabas, te es un poco complicado. Te es un poco complicado el poder decir, pues esto era parte de... Aún hemos llegado al punto de reclamar a Dios que por qué están sucediendo estas situaciones. Hemos llegado al punto de exigir a Dios una situación que por nosotros, que por nuestros deseos, que como te decía, por nuestros planes, porque decimos, bueno, todavía no termina el año 2020, pero quizás pueda ser que durante los meses que me faltan yo pueda lograr esto, y estamos ahí, Dios ya estuvo y esto, y reclamando a Dios algo, pero te has puesto a meditar o has entrado a la presencia de Dios para preguntar a Dios el por qué, el entender esta situación que estamos viviendo. Es por eso que hoy te quiero hablar de entender el plan de Dios. El primer cosa que yo te quiero hablar es un cambio de rumbo. Y para que tú y yo podamos encajar en los planes, para que tú y yo podamos comprender y que esto no nos caiga de sorpresa, principalmente tenemos que entender que el cambio de rumbo lo entenderemos cuando tú y yo estamos conectados con el Padre y con el Espíritu Santo. Pablo se dirigía rumbo a Frigia, pero dice la palabra que el Espíritu Santo no le permitió hablar la palabra en Asia. Y en ningún momento en este lugar vemos que Pablo, o en estos versículos vemos que Pablo reclama a Dios y le dice, pero ¿por qué, Dios? Si yo tenía planeado ya estar en Frigia. Después dice que Pablo intenta una segunda vez y dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo nuevamente no se lo permitió. Y Pablo hace caso a lo que el Espíritu Santo habla. Y luego dice que por tercera vez, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sabes? Eran 3 ocasiones cuando el Espíritu Santo le prohibía a Pablo hacer una labor en Asia. Y en ninguna de estas 3 partes Pablo reclama a Dios o le dice el por qué no nos permite hacer esto, simplemente lo obedeció. ¿Sabes por qué Pablo no hace esto? Porque una persona totalmente conectada con Dios. Era una persona que entendía los planes de Dios y los propósitos de Dios, pero al estar tan conectado con Dios, para él no le fue complicado el de hacer caso al Espíritu Santo. Para él no le fue complicado el poder entender que era el Espíritu Santo el que le estaba diciendo que no. En la palabra de Dios no nos indica de qué manera Pablo o de qué manera el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a estas partes, a esta región del planeta. No sabemos si tal vez fue a través de algún profeta, no sabemos si fue igual que como el varón macedonio, a través de una visión, de un sueño, no lo sabemos, pero lo que importante en esto es entender cómo Pablo hizo caso del Espíritu Santo porque era una persona que se vivía día con día conectado al Espíritu Santo y no se movía, sino el Espíritu Santo se lo permitiera.
Tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos acercado en este tiempo que hemos estado en cuarentena al Padre y hemos dicho, Padre, ¿qué deseas que yo haga como iglesia? ¿Cuáles son tus planes? Hace un momento yo te lo decía, no se trata de que venga una revelación nueva a tu vida, no se trata de que el Espíritu Santo venga y te revele algo nuevo, es simplemente recordarte lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado. Y si tú y yo no estamos empapados de palabra, si tú y yo no estamos empapados de esa bendita palabra que Él nos ha dejado y no venimos hasta su presencia y hacemos que el Espíritu Santo nos recuerde esa palabra, nunca sabremos los planes de Dios para estos tiempos. Y viviremos frustrados porque no logramos lo que quisimos lograr durante este tiempo, cuando Dios muchas veces intentó recordarnos cuál era el plan que Él tenía para este tiempo. Estarás frustrado y tal vez reclamando a Dios, ¿por qué no me lo dejaste hacer? Y nunca viniste a Dios y le preguntaste, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? El Espíritu Santo viene a Pablo, le dice, Pablo, es necesario que vayas a Macedonia y empieces a predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que estemos llenos de su Espíritu Santo. Pero esa llenura no la vas a obtener solamente escuchando una prédica, mi hermano, en internet. Esa llenura no la vas a escuchar, no la vas a obtener cuando tú y yo nada más estamos oyendo una predicación a través de este medio social. Esa llenura y ese bautismo la vas a obtener cuando tú y yo nos encontremos buscando la presencia de Dios a través de su palabra y en oración. ¿Has aprovechado bien tu tiempo en estos cuarentena? ¿Has aprovechado bien tu tiempo? Si yo te preguntara, si hoy en día yo te preguntara, ¿qué ha hablado Dios a tu vida específicamente? En estos meses ya que han pasado 2 meses, casi 3 meses, y no sabemos cuánto tiempo se puede aplazar esto. Pero déjame decirte que si tú, después de este tiempo, no tuviste una experiencia con Dios, para mí, el tiempo que tú y yo estuvimos encerrados en casa es tiempo perdido. Y déjame decir que perder el tiempo, wow, no es algo que podamos hacerlo tan fácilmente. No es algo que deberíamos de hacerlo nosotros tan fácilmente. Es algo que ya no va a volver, mi hermano. Y debiste haber preguntado a Dios desde el primer momento el por qué están sucediendo estas situaciones. Hoy en día hemos hecho de la oración una rutina de la cual nosotros buscamos solamente el pedir a Dios, el exigir aún a Dios algo. Le decimos a Dios, Dios cambia las cosas, Dios hace esto, Dios aquello. Cuando la palabra de Dios nos enseña en Mateo, cuando Jesús viene y les enseña a sus discípulos cómo deberían de orar, Él les dice, cuando oren, orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No dice que se haga mi voluntad en el cielo, que se haga mi voluntad en la tierra, que se haga lo que yo quiera. Padre, mira, ya quiero que cambien las cosas. Padre, mira, necesito hacer esto. Padre, es pedir acerca de la voluntad. La oración no es una cuestión de comunión con Dios para exigir algo. La oración es una comunión con Dios para preguntar cuál es tu voluntad, para entender cuáles son los propósitos de Dios. Eso es oración. Para eso es la oración, no para nosotros venir y ser como unos hombres como Aladino y decir: ay, Padre, concédeme estos deseos. No, hermano. La oración es para preguntar sobre la voluntad del Padre. Eso es la oración. Y hoy en día hemos cambiado tanto la oración. Pareciera que el Espíritu Santo tendría que trabajar para nosotros en lugar de que nosotros fuéramos instrumentos de Él. Y esto es algo que nos debe de alarmar.
Has venido ante su presencia y has preguntado a Dios, recuérdame tus propósitos, Dios. Recuérdame tus planes. La segunda situación de Pablo es que él avanza hacia ese cambio de plan. Y ahí denota Pablo una situación muy importante que es la obediencia. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo hace caso a la voz de Dios. Y mira, qué tanta conexión había entre Pablo, qué tanta conexión había entre todos estos hombres con el Espíritu Santo, como había en Silas, como había en Timoteo, como lo había en Lucas, que dice que ellos entendieron que el Espíritu Santo les estaba llamando a ir a predicar el Evangelio a Troas. Ellos se dieron cuenta inmediatamente. Yo creo que cuando Pablo les dijo, chicos, tuve esa visión, ellos dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Tenemos que ir a Filipo. Tenemos que irnos a Macedonia y no es más que a predicar el Evangelio de Dios. No es para tomar unas vacaciones, no se trata nada más de ir y establecernos ahí hasta que Dios nos vuelva a decir que vayamos a Asia Menor y estar ahí orando. No, ellos entendieron la voz del Espíritu Santo porque había en ellos comunión con el Espíritu Santo y fueron obedientes. Dice que inmediatamente procuraron ir y partir a Macedonia. Hoy en día, si Dios te ha hablado a tu vida en este tiempo, si Dios ha hablado a tu vida en esta cuarentena, quiero preguntarte una cosa, ¿has sido obediente a lo que Dios te ha recordado? ¿Has sido obediente a lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Has sido obediente a lo que esa inquietud que Dios te ha puesto en el corazón? Yo creo que este tiempo que hoy estamos pasando es un tiempo muy estratégico para la iglesia, hermanos. Y yo desde el momento en el que esto sucedió, quizás yo también fui de los que dijeron, pero ¿cómo? Le cerrar las iglesias. No seamos cobardes. Y no se trata de temeroso ni ser cobardes. No se trata de caer en miedo ni nada. Y no se trata tampoco de ser imprudentes en nuestras acciones. Pero se trata de venir ante la presencia de Dios y saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y yo entendí una cosa. Hoy en día estamos viviendo, como lo predicaba hace un momento, en una etapa en la que los medios, las redes sociales, en la que toda la información, los jóvenes, las personas, la sacan de las redes sociales. Quizás lo que Dios estaba llamando a la iglesia era que invadiéramos estas redes sociales y predicáramos la palabra a través de estos medios. Y tú y yo nunca lo entendimos. ¿Cuántas veces Dios te puso en tu corazón y te dio la oportunidad, hermano, de como nunca antes lo pudiste haber hecho, de poder compartir un mensaje y que todos tus amigos, de que toda la gente que tienes cercanos pudieran escuchar la palabra de Dios a través de quizás una transmisión solamente? Nunca quizás te has atrevido a hablarle de Cristo y tuviste la oportunidad tan fácil de compartir una transmisión y que ellos pudieran escuchar la voz de Dios. Hace días platicaba con un amigo, un buen amigo, y yo sin creer que en algún momento él pudiera haber visto alguna de estas transmisiones que yo compartía, él me dice, he visto que estás trabajando para tu religión. Y he visto las transmisiones y ¿sabes qué? Me gusta la disciplina que tienen ustedes como cristianos. Me gusta lo que están haciendo. Y esas palabras, ¿sabes? Te confortan porque en tu interior sabes que estás haciendo algo bueno. Quizás no es el todo. Quizás deberías esforzarnos más. Quizás yo debería esforzarme más, pero sé que estoy obedeciendo a la voz de Dios. ¿Cuánta inquietud te ha puesto Dios en estos momentos? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Hemos sacado algún provecho de esto?
¿Has sacado algún provecho de este tiempo, de esta cuarentena? ¿O eres como los muchos que hoy en día se quejan de estar solamente encerrados en casa y se la pasan diciéndole cosas al gobierno y se la pasan diciéndole cosas a los líderes políticos, o se la pasan solamente quejándose? ¿Eres de esos muchos que solamente se la pasan viviendo o pasando su tiempo en la casa sin hacer nada de provecho? ¿O eres de los que buscan obedecer la voz de Dios y hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos? Esta es la pregunta. Pablo hace caso a la voz de Dios y se dirige a Macedonia. Y Macedonia era parte en ese tiempo de lo que hoy conocemos como el continente de Europa. Dios no permite a Pablo que vaya a Asia, pero le permite ir a Europa. En un tiempo en el que Europa estaba tan maduro para poder recibir el mensaje de Dios. En un tiempo en el que Europa estaba apto para poder recibir el evangelio de Dios. Tus planes no serán igual a los planes de Dios. Tú no entenderás a veces. Tú y yo no entenderemos muchas veces, pero no se trata de entender a Dios. Se trata de obedecerle. Se trata de obedecer a Dios. En alguna ocasión, un hombre llamado Tomás, y este hombre Tomás fue un hombre incrédulo y fue parte de los 12 discípulos. Y Tomás, a pesar de que fue incrédulo, Dios le dice que él verá la gloria de Dios. ¿Y sabes quién fue Tomás? Fue un hombre que llevó el evangelio a la India. Un país lleno de tanta idolatría, lleno de tantos dioses, lleno de tantas cosas, pero Tomás fue creyendo en lo que Dios le había dicho. Y transformó una nación. Hoy en día, gracias a Tomás, gracias a este hombre, el evangelio se puede predicar en un lugar como la India, que hoy en día igual sigue lleno de tantas religiones, sigue lleno de una religión que tiene tantos dioses, pero el evangelio ha estado ahí por un hombre que dio su vida y que creyó, y que a pesar de que no entendió muchas cosas, él creyó en lo que Jesús le había dicho y dio su vida por esta nación. Pablo quizás no entendía el por qué Dios no le permitía ir a Asia, pero lo obedeció y fue hacia Filipo. Y hoy en día, gracias a ese hombre llamado Pablo, toda esa región de Europa conoció el evangelio. Y gracias a que el evangelio fue llevado a Europa, hoy en día nosotros como un continente americano conocemos este evangelio. Pablo fue un hombre obediente a Dios y entendió la voz de Dios. Por último, él tuvo una confianza en lo que vendría. Si tú y yo continuamos leyendo esta historia, vemos que Pablo llega a Filipo y conoce a una mujer llamada Lidia, le predica el evangelio. Es bautizada Lidia y mucha gente conoce del evangelio y mucha gente es salva gracias a la predicación de Pablo. Pero llega una situación en la cual dice que una mujer con un espíritu pitonizo, con un espíritu de adivinación, empieza a gritar: estos son hombres de Dios. No como una forma de alabanza o de reconocimiento, no como una manera de querer exaltar el ministerio de Pablo, no, sino buscando el que fueran ellos encarcelados, el delatar lo que Pablo, lo que Silas, lo que Timoteo, lo que ellos estaban haciendo en este lugar de Filipo. Ella buscaba delatarlos. Y dice que Pablo voltea y le dice: reprende el espíritu que está en ella, y esta mujer es libre. Y los hombres que recibían dinero por el trabajo que hacía esta joven se enojan tanto con Pablo que Pablo fue llevado, es encarcelado y es llevado ante un juicio, e injustamente lo llevan a un calabozo de más adentro, dice la palabra, juntamente con Silas. Y Silas
y Pablo se encuentran en una situación que ellos no esperaban. Un momento que ellos decían, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No me hubiera sido mejor para mí el haber ido a Asia? ¿No me hubiera sido mejor para mí el poderme ir a otro país y quizás no iba a suceder lo que me está pasando aquí? ¿Por qué Dios permites que esto pase? ¿Por qué Dios me mandas a una región en donde me iban a golpear? Porque déjame decirle que Pablo no fue solamente encarcelado como diciendo, bueno, ya, métete a esa cárcel y deja de predicar el evangelio. No, Pablo dice la palabra que fue golpeado, fue azotado, fue puesto en un cepo juntamente con Silas y en una situación totalmente incómoda. Pablo y Silas en un calabozo totalmente al fondo, sin nada, sin oscuridad, sin una luz quizás que los esté iluminando, sin un aire acondicionado, sin alguna cosa que pudieran ellos decir, bueno, estoy encarcelado pero estoy cómodo. No, dice que al ser golpeados fueron llevados a ese calabozo más adentro, y Pablo y Silas no reclamaron nunca a Dios qué estaba pasando, sino que al contrario dice que Pablo y Silas empezaron a alzar una alabanza a Dios en la medianoche y los presos los oían. Me gustaría hoy decirte que después de esto las cosas van a ser mejores, porque esa es la vía fácil y yo lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado un sinfín de veces durante esta cuarentena. Las cosas van a ser mejores después de esta cuarentena. Pero déjame decirte que esta palabra no va a ser para todos. Quizás para algunos las cosas serán mejores después de esta cuarentena. Pero sé que después de esto algo deberías tú y yo de sacar de provecho. A lo mejor no van a ser igual las situaciones en tu vida. A algunos les tuvo que costar la pérdida de un ser querido. A algunos les tuvo que costar el perder un trabajo. A algunos les tuvo que costar el cambiar su rutina. A algunos les tuvo que costar el alejarse de un ser querido, el estar cerca de una persona especial. Les costó algo y te podría decir que las cosas serán mejores, pero no puedo mentirte en este lugar. No te quiero engañar. Quizás para algunos aún nos espera una cárcel al fondo. Quizás para algunos les espera un momento de azotes más. Pero de aquí se trata de encajar en los planes de Dios y no de que Dios encaje en nuestros planes. Esta situación que hoy vivimos nos debe de hacer cambiar nuestra mentalidad y pensar qué es lo que Dios está planificando para la humanidad. Y no que te venga, como decía al principio, una revelación nueva, sino que el Espíritu Santo te recuerde su palabra y tú entiendas los tiempos que hoy en día estamos viviendo. Que tú y yo sepamos el tiempo en el que tú y yo vivimos. ¿Sabes qué es lo que me hace que pensar en esta cuarentena? ¿Sabes qué me ha hecho reflexionar este tiempo de cuarentena? El vivir el día a día, el disfrutar el día a día y el trabajar el día a día para el reino de Dios, sea el lugar donde me encuentre, sea la situación donde me encuentre, disfrutar mi día a día, pero no viendo hacia el mañana, sino viendo hacia el eterno. Esa debería ser nuestra mentalidad hoy en día.
No sabemos si el día de mañana, con estas situaciones que hoy estamos pasando, no sabemos si el día de mañana amanezcamos, no sabemos si el día de mañana podamos disfrutar de la libertad como lo hacíamos el año pasado, que podríamos salir con las demás personas, disfrutar de un ser querido. No lo sabemos. Quizás nunca tuviste la oportunidad de poderle hablar a una persona especial y fue demasiado tarde. Por eso creo que esto nos debe de poner a reflexionar en la importancia de la vida y de la importancia de lo que es el tiempo, hermano. Por eso te digo, disfruta el día a día, pero con una visión, no hacia el día de mañana, sino con una visión hacia lo eterno. Moisés decía, él caminó, dice el libro de Hebreos, que él caminó, no viendo hacia lo terrenal, sino viendo hacia lo invisible. Y por ello es que fue él un hombre de fe. Tú y yo tenemos que ser hombres de fe, que sepamos entender los planes de Dios. Esto no es un plan B de parte de Dios. Déjame decirte que esta situación no le cayó de sorpresa a Dios. Para ti, para mí, que quizás vivíamos el día a día muy rutinario, nos cayó de sorpresa, pero para Dios esto no fue un plan B. Como tampoco fue un plan B la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Siempre fue un plan A. Desde el principio de la existencia dice la palabra que Jesucristo ya tenía el plan de venir a la tierra, porque Él ya sabía que el hombre pecaría. Vemos durante toda la historia a Jesucristo mostrado y su plan de redención para con el hombre durante toda la historia. ¿O acaso no recuerdas cómo en el Edén un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva pecaron ante Dios y fueron descubiertos en su desnudez? Y para que fueran tapadas esa desnudez, Dios mismo tuvo que matar y sacrificar a un animal para cubrir esa desnudez. El plan siempre ha sido el mismo. Y los planes de Dios se van a cumplir, sí o sí. Y el plan de que su venida esté cerca está por cumplirse, hermano. El plan de que la nación de Israel sea redimida está por venir. Y el plan de que su iglesia sea levantada por las nubes y lo encontremos a Él ahí en las nubes, se cumplirá, hermano. Y tú y yo tenemos que ser parte de ese plan. Tú y yo tenemos que ser parte de esa obra. Tú y yo tenemos que preguntarle a Dios en qué puedo servir para este tiempo. ¿Cómo puedo ayudar para que otros conozcan tu amor? ¿Cómo puedo ayudar, Dios? Mis planes quizás cambiaron. Lo que tenía pensado hacer en este 2020 quizás cambió. Pero dime qué deseas que yo haga. Recuérdame, Dios, tus planes y tus propósitos. Haz una pausa en mi vida, como lo hiciste en la humanidad en este tiempo. Haga una pausa a tu vida y encuéntrate con Dios. Y escudriña su palabra. Y recuerda qué es lo que Dios ha planificado para tu vida, para la iglesia, para la humanidad. Haz una pausa a tu vida y acércate al Padre y preguntémosle a Dios, ¿cuáles son tus planes, Dios? Voy a invitarte a que cierres tus ojos y esta tarde te alinees al plan de Dios. Esta tarde nos alineemos como iglesia a sus planes y sus deseos. Dios nos ha mostrado cómo con una cosa tan diminuta como es un virus puede destruir todos nuestros planes. Pero
nos ha enseñado también durante toda la historia que a pesar de que el enemigo, que a pesar de que la humanidad trató de estropear su plan de redención, no lo logró hacer. El hombre que vino a esta tierra a mostrarnos el amor del Padre, cumplió su plan y pudo decir en el madero: consumado es. Consumado está. El plan que desde la eternidad Dios había trazado se ha cumplido, Padre. Consumada está la obra. Consumada está la obra, Dios. En tus manos encomiendo ahora sí mi espíritu. Horas duró tu cuerpo, Padre. Horas duraste en ese madero. Y fue hasta que tú lo propusiste. Fue hasta que tú deseaste irte de esta tierra. Fue hasta que tú entregaste tu espíritu. El hombre trató de estropear el plan de salvación. Pilato, Herodes, el diablo mismo trató de estropear el plan de salvación. Hombres, pasaron muchos hombres por esa cruz y muchos morían al instante, pero tú no fue hasta que dijiste: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sé que el plan que has trazado para esta humanidad se cumplirá. No nos interesa si hay pandemias. No nos debe de alarmar si viene una catástrofe. No nos debe de alarmar y pensar que las cosas de nuestros planes no van a pasar. Debería de alarmarnos el que estemos trabajando para hacer que ese plan, para ser parte de tu plan, Padre Celestial, para la humanidad, y para que el Evangelio de Cristo sea predicado durante todo este tiempo, para que el Evangelio de Cristo sea llevado y sea compartido a quienes no lo conocen. Deberíamos de estar alarmados por ser parte de los que están haciendo la obra el día de hoy, no, a pesar de que estemos en casa, a pesar de que estamos en el hogar. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué tanto estamos hablando de Cristo? ¿Nos está impidiendo esto compartir tu mensaje? ¡No! La iglesia no puede estar quieta. La iglesia no se puede quedar quieta ante esta situación. La iglesia no puede estar con los brazos cruzados perdiendo el tiempo. La iglesia debería ser el grupo social que debería ser más activa en estos tiempos. Hoy en día la iglesia necesita hablar la verdad y la vida ante un mundo que se está perdiendo en el caos. Cuando los gobiernos no saben lo que hay que hacer, la iglesia sabe que debemos acercarnos a Dios. Espíritu Santo de Dios, pone en nosotros, Padre Celestial, el sentir que hubo en Pablo, el sentir que hubo en Pedro, el sentir que hubo en Andrés, ese hombre que te escuchó ahí con Juan el Bautista. El sentir que hubo en Juan, que a pesar que ellos quizás tenían planes de ser los mejores pescadores, sus planes fueron cambiados cuando tuvieron un encuentro con Dios. Que Pablo, a pesar de que su plan era destruir a la iglesia, sus planes fueron cambiados cuando Jesús se le apareció rumbo a Damasco. Que Pablo, quizás queriendo ir a Roma, sus planes fueron transformados cuando Dios lo mandó a una isla y fue conocido en esa isla el Evangelio de Cristo, y un gobernador se acercó a Pablo y le dijo: ¿cómo puedo ser salvo?
Que nuestros planes sean destruidos por tus planes. Que nuestros sueños sean hechos pedazos por los sueños que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas. Que no seamos más ya nosotros, sino seas tú en nosotros. Que seamos nosotros poniéndonos a tu disposición y nosotros no queriendo tomarte a ti, Padre, a nuestra disposición. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús, por esto. Perdónanos por la actitud que a veces tomamos. Perdónanos por nuestra ignorancia, por muchas veces venir ante tu presencia y reclamarte. ¿Cuándo parará esto? ¿Cuándo deberíamos estar a la disposición de tu servicio, Padre? Perdónanos, Jesús. Y en esta tarde todas las personas que nos están escuchando, Padre Celestial, sean atraídas a Jesús. Sean atraídas a Jesús. Toda persona nueva que está escuchando esta transmisión pueda venir ante tu presencia, una convicción de espíritu, una convicción en sus corazones de la necesidad que hay de ti. Que hay una convicción de nuestro pecado, que hay una convicción de su pecado, Padre Celestial, y que vengan a ti. En el nombre de Jesús, atráelos a ti, Padre Celestial. Sean conocidos, Señor. Nuestros pecados sean expuestos ante ti y tú seas limpiándolos, Padre. En el nombre de Cristo, te lo pido, Señor. Amén. Amén, Jesús.